Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. Andersel sorprendió a Kerem Bürsin en su cumpleaños con un gesto que nadie esperaba y que dejó a todos boquiabiertos. ¿Quieren saber qué pasó? Quédense porque esta noticia está llena de emoción, romance y un toque de misterio. Todo comenzó el pasado fin de semana, cuando Kerem Bürsin celebraba su cumpleaños número 38. Según fuentes cercanas, el actor había planeado una cena íntima con algunos amigos cercanos en Estambul. Sin embargo, lo que no sabía es que Andersel, su excompañera de reparto y una de las figuras más queridas de la televisión turca, había organizado en secreto una sorpresa monumental. Quiero que esta noche sea inolvidable para él, habría comentado Ande a una amiga, según filtraciones. La velada inició de manera tranquila, con música suave y risas entre amigos. De repente, las luces del lugar se apagaron y comenzó a sonar una canción muy especial para ambos, aquella que compartieron en una escena icónica de su serie. Entre la penumbra, apareció Ande, vestida con un elegante vestido color esmeralda, sosteniendo una enorme tarta con velas encendidas. Los presentes afirman que Kerem quedó paralizado unos segundos antes de esbozar una sonrisa que lo decía todo. «No puedo creer que hayas hecho esto», le susurró él mientras la abrazaba. Pero eso no fue todo. Después de soplar las velas, Ande le entregó un regalo envuelto en papel dorado. Al abrirlo, Kerem encontró un álbum de fotos cuidadosamente elaborado con recuerdos de momentos que habían vivido juntos durante el rodaje, viajes y eventos públicos. Cada página llevaba pequeñas notas escritas a mano por Ande, recordándole lo que significó para ella cada instante. «No es un regalo caro, pero es algo que sale de mi corazón», confesó ella mientras la multitud suspiraba. Las redes sociales explotaron al día siguiente. Videos del momento se viralizaron en cuestión de horas, y hashtags como #Ande Kerem y #Cumple de Kerem se convirtieron en tendencia. Muchos seguidores interpretaron el gesto como una señal de que entre ambos podría haber algo más que amistad. «Siempre hubo química, y esto lo confirma», comentaba una fan en Twitter. Otros, más cautelosos, opinaban que se trataba simplemente de una muestra de cariño sincero entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Kerem, por su parte, publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a Ande durante la celebración, con un mensaje breve pero contundente: «Gracias por hacer de este día algo tan especial». Los comentarios no se hicieron esperar, y en pocas horas la publicación acumuló cientos de miles de likes y mensajes de admiración. Mientras tanto, Ande se mantuvo discreta y no hizo declaraciones públicas, aunque compartió una historia en Instagram con un emoji de pastel y un corazón verde, que muchos interpretaron como un guiño a la noche mágica que ambos vivieron. La prensa turca, siempre atenta, ya habla de una posible reconciliación o de un nuevo capítulo en la historia entre ambos. La especulación creció a un ritmo vertiginoso. Programas de televisión dedicaron amplios segmentos a analizar cada gesto, cada mirada y cada palabra de la noche. En uno de estos debates, un experto en lenguaje corporal aseguró que la forma en que Kerem la miraba mientras soplaba las velas es la de alguien que guarda un cariño muy profundo. Las imágenes de aquel momento se repitieron una y otra vez, con cámaras que hacían zoom en las sonrisas cómplices, los roces de manos y esa cercanía que parecía traspasar la pantalla. Pero lo que pocos sabían era que la velada no terminó con la tarta y el álbum de fotos. Según un testigo que pidió mantener el anonimato, después de que la mayoría de los invitados se retiraran, Ande y Kerem se quedaron charlando en un rincón del salón, casi ajenos al bullicio. La música ya era apenas un murmullo, y la tenue luz creaba una atmósfera íntima. Se dice que rieron recordando anécdotas de grabaciones, e incluso que Ande le confesó que había dudado mucho antes de organizar la sorpresa, temiendo que él no la recibiera bien. «Estás loca si pensaste que no me gustaría», habría respondido él, según el testigo. En redes, la curiosidad aumentaba, algunos usuarios aseguraban haber visto a la pareja salir juntos del lugar, mientras que otros afirmaban que cada uno tomó rumbos distintos. Las fotografías que circularon no ayudaron a esclarecer nada, una mostraba a Kerem entrando en un auto negro, mientras otra captaba a Ande caminando rápidamente hacia lo que parecía ser una camioneta blanca. Sin embargo, ambas imágenes estaban tomadas desde ángulos confusos y a gran distancia, lo que alimentó aún más las teorías.
A los 2 días, una revista de espectáculos publicó en exclusiva que Hande y Kerem fueron vistos en un café discreto de la zona de Bebek, junto al Bósforo. La nota incluía fotos tomadas con teleobjetivo, en las que se les veía riendo y compartiendo un postre. La fuente que filtró la información aseguró que pasaron más de 1 hora juntos y que la conversación parecía muy animada. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ni desmintió la reunión. Mientras tanto, las marcas con las que ambos colaboran comenzaron a aprovechar el revuelo. Una firma de joyería publicó un anuncio con la frase "Cuando la amistad brilla, todo es posible", acompañado de una imagen de 2 manos entrelazadas y un brazalete similar al que Hande lució aquella noche. En cuestión de horas, el producto se agotó en línea. La familia de Kerem también fue arrastrada al centro del huracán mediático. Su hermana, al ser abordada por periodistas en el aeropuerto, sonrió y dijo: "No voy a hablar de la vida personal de mi hermano, pero si él es feliz, yo también lo soy". Por su parte, un primo de Hande comentó en un programa radial que Hande es muy detallista y siempre busca hacer sonreír a las personas que quiere. "Eso es todo lo que puedo decir". Días después, Kerem publicó una serie de fotografías en blanco y negro tomadas en la costa, acompañadas de un texto breve: "Algunas sorpresas cambian tu día, otras tu manera de ver las cosas". El post recibió más de 500.000 de likes en pocas horas, y la sección de comentarios se llenó de teorías, corazones verdes y emojis de pastel. En paralelo, surgió un rumor que cambió el enfoque de la historia. Supuestamente, la canción que sonó aquella noche, la que compartieron en la famosa escena de la serie, había sido elegida por Hande porque recientemente había descubierto una versión acústica que le recordó a un momento íntimo que nunca trascendió al público. Una cuenta de fans, citando a una supuesta amiga de la actriz, aseguró que esa canción siempre fue especial para ellos, pero nunca lo dijeron abiertamente. Con el paso de las semanas, el interés no disminuyó. Al contrario, la expectativa creció cuando un portal turco anunció que ambos podrían coincidir nuevamente en un proyecto televisivo. Según esta información, una productora internacional estaba en negociaciones para que Hande y Kerem protagonizaran una comedia romántica que se grabaría en varios países. Aunque ninguna de las partes confirmó el rumor, el solo hecho de imaginarlo hizo que el tema volviera a posicionarse entre las tendencias. Finalmente, un mes después del cumpleaños, Kerem y Hande fueron captados en un evento benéfico. Ambos llegaron por separado, pero durante la gala intercambiaron sonrisas y charlaron brevemente frente a las cámaras. Fue entonces cuando un periodista les preguntó directamente si había algo más que amistad entre ellos. Kerem sonrió, miró a Hande y respondió: "Algunas historias no necesitan ser contadas para ser entendidas". Ella, con una ligera risa, agregó: "Lo importante es que nos apoyamos y queremos lo mejor el uno para el otro". Ese comentario, lejos de cerrar el tema, dejó a todos con más preguntas que respuestas. Y quizás esa era la intención desde el principio: mantener vivo un misterio que, más allá de las especulaciones, seguía emocionando a miles de seguidores que soñaban con verlos juntos, dentro y fuera de la pantalla. Así que, mis queridos espectadores, ¿ustedes qué opinan? ¿Es este el inicio de algo nuevo o solo un gesto de amistad profunda? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para no perderse las próximas noticias que les traeré. Nos vemos en el próximo video.